Violencia infantil, lacra social que no discrimina. Desafortunadamente para los niños del mundo, la violencia no discrimina. No hace distinción de razas, color, nivel socioeconómico, religión, origen, nacionalidad, género, edad o medio para ejercerla. La violencia contra los niños, según informes y noticias de las Naciones Unidas y otras agencias dependientes de este organismo, ha aumentado de tal forma en la última década que los niños están siendo objeto de violencia extrema en distintas latitudes. Para el 20 de noviembre de este año se cumple el 70 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y parece urgente y pertinente revisar el estado de la infancia en un mundo que marcha a velocidades extremas en muchos campos. Sin embargo, es incapaz de garantizar los derechos más básicos, dejando rezagados a millones de seres humanos, entre ellos a los niños. UNICEF afirma que la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que obliga a los estados que han ratificado esta convención a cumplirlos. ¿Cómo se obliga a los gobiernos a cumplir con este tratado si cada día que pasa hay más niños violentados y al borde de la inseguridad de cualquier índole? Es una cruel contradicción que se señale esto en un tratado obligatorio y que en 2018 los conflictos armados hayan pasado por encima de todos los derechos del niño, usándolos como escudos humanos, bombas humanas, objetos sexuales, milicia armada o rehenes. Los conflictos armados no son los únicos que violentan y sepultan los derechos del niño. Hay otros tipos de violencia obviados, como la violencia digital y la violencia sexual, en los que necesariamente debemos educar a todos los ciudadanos, incluyendo a los niños, para que se defiendan al ser expuestos a situaciones que atenten contra su integridad. Al ser tan pequeños y vulnerables, son incapaces de denunciar algún tipo de abuso. Muchas veces, si el niño y su entorno familiar se atreven a hacer valer sus derechos, se encuentran con trabas en el sistema y con las autoridades. El grupo de jóvenes entre 15 y 24 años de edad es el que más se conecta a Internet alrededor del mundo. Un 71% de estos jóvenes está en línea, mucho más que un 48% de la población total. De ahí que exista una gran cantidad de jóvenes expuestos a los peligros del uso del Internet. De acuerdo al Día del Internet Seguro, a los niños se les debe educar y proteger ante noticias falsas, ante el acoso, al sexting, a la exposición y al contenido perjudicial y perturbador, al engaño pederasta. Uno de los paliativos para esta plaga social es la educación. Divulgar y educar en buenas prácticas y seguridad en Internet se ve como la vía más eficiente. Aunque a veces parece que estos esfuerzos no son suficientes cuando la ambición humana está de por medio. Inconcebible pero cierto, en el mundo existen 120 millones de niñas que alguna vez en su vida han sido forzadas a tener relaciones sexuales o han sido víctimas de algún tipo de agresión sexual. Esto lo señala una investigación realizada por UNICEF llamada Ocultos a plena luz. La investigación presenta datos estadísticos relativos a la violencia contra los niños de 195 países del mundo. Se afirma que hay poca documentación acerca del tema, ya que los niños muchas veces no se creen que estén sufriendo algún tipo de abuso. De este informe se desprende que las parejas o cónyuges de los padres, a veces también los representantes, son los principales agresores sexuales. Sin embargo, los niños se ven amenazados en otros espacios. El pasado mes de febrero, el Vaticano celebró el encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia, como respuesta a los escándalos de sacerdotes acusados por forzar a menores a tener relaciones sexuales o por encubrir denuncias. Los conflictos armados son la lacra más corrosiva para los derechos de los niños. Los conflictos armados por causas políticas, religiosas, étnicas y sociales han llevado al límite la vida de muchos millones y la gran mayoría son niños. Las consecuencias de estos conflictos son tan desmesuradas que en diciembre del 2018 UNICEF emitió un comunicado donde señalaba que los líderes mundiales le habían fallado a la infancia. El comunicado señala los países donde los derechos del niño parecen un mero requisito formal y administrativo, pero que en la práctica no solo no se cumplen, sino que se violan de la manera más impune. El Convenio sobre los Derechos del Niño es un tratado ratificado por más de 190 estados. ¿Cómo es posible que 4,2 millones de niños estén al borde de la desnutrición en la República Democrática del Congo, producto del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las milicias armadas? ¿Cómo es posible que 5.000 niños hayan resultado asesinados o mutilados en Afganistán, producto de la violencia diaria que vive ese país desde el 2001? ¿Cómo es posible que 3,5 millones de niños vean peligrar la continuidad de su educación en la cuenca del lago Chad como consecuencia de ataques a escuelas y maestros? ¿Cómo es posible que 6,1 millones de personas estén en situación de hambre extrema en Sudán del Sur? Estas situaciones se replican en otros espacios como Myanmar, Siria, Yemen, Ucrania Oriental, Somalia, Palestina, Nigeria,
Irán y Camerún. El conflicto señala que en 3 décadas vivimos momentos donde hay más naciones enfrentando conflictos internos e internacionales, por lo que UNICEF exhorta a las partes involucradas a respetar el derecho internacional y a frenar la violencia contra los niños. Bien conocida es ya la historia de Malala Yousafzai, quien con apenas 15 años recibió un disparo por ir a la escuela. Malala levantó su voz para exigir igualdad. Así como los niños en Pakistán tenían derecho a ir a la escuela, ¿por qué las niñas no? Quizás estuvo al filo de la muerte, pero su determinación la hace hoy una joven estudiante de una de las universidades más prominentes de Europa, la Universidad de Oxford en Reino Unido. Un ejemplo más de que si a los jóvenes y a los niños se les dota de espacio, la tecnología y el conocimiento necesario desarrollan la capacidad de generar soluciones creativas y pertinentes. Por lo tanto, la educación en sus derechos es esencial para su empoderamiento, pues observando el no muy alentador panorama mundial, es crucial que los niños y jóvenes tomen en sus manos la defensa de los mismos. De otra manera, solo quedará la expectación ante los manejos burocráticos de los grandes organismos mundiales y sus estadísticas.